Muy buenas tardes, vamos a platicar hoy con Marta Ochoa, directora de la editorial Abismos, sobre las novedades editoriales que tienen en este momento. Siddhartha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación y bueno, pues sí, a platicar un poquito de libros nuevos que han llegado por acá. Ajá, no sé si nos puedes empezar con el que tú decidas. Sí, mira, pues justo esta antología que se llama Síndrome de Astier es una recopilación de textos de varios autores. Eh, Fíjate que este libro es un experimento de alguna manera estructural sobre el libro mismo, es decir, eh, la temática del libro es la apropiación de la identidad o la apropiación de las ideas, ¿no? El robo de ideas. Empieza primero como el robo de libros y después este síndrome va mutando hacia situaciones más complejas o extrañas. Entonces, lo que hicimos fue recopilar textos de varios autores mexicanos y extranjeros. Está Elisa Corona Aguilar, está Carlos Bortoni, Silvina Lee de Argentina, el psiquiatra Rodrigo Garnica de aquí de México, Antonio Orozco, mexicano, Thomas Van Altheimer, que es danés, Jane Ilgy, que es mejor conocida también como la madre de Oscar Wilde, Aurore Dupin, que es George Sand, y Daniel Rodríguez Barrón, así como Ingrid Valencia. Entonces, son diversas voces de diversos siglos y de diversas generaciones en México que empiezan a explorar esta idea del robo. Philippe Bisson también está, es un autor mexicano de origen francés y él hizo un texto sobre qué es el síndrome de Astier. Y Carlos Bortoni hace un prólogo y es el de la idea original del robo de libros y de ahí parte, ¿no? Este síndrome empieza como un hurto aparentemente inofensivo y termina con una historia que es la apropiación de la identidad. Y curiosamente, la historia más fantástica del libro es la que es verdadera. Entonces, muchos piensan que todo lo que contiene el libro es ficción, pero en realidad hay mucho de verdad en el libro. Y bueno, es un experimento estructural en tanto que pusimos autoras que nunca firmaron con su propia identidad. O sea, nunca firmó Aurore Dupin como con su propio nombre, era George Sand, pues firmaba como hombre. Y Lady Wilde, pues firmaba con su nombre de casada, ¿no? No es nada que ver su nombre de soltera ni tenía, digamos, una identidad a partir de su propia autoría. Entonces, bueno, este es el experimento. Hice la traducción de los textos de las tres autoras y de las dos autoras extranjeras y de Tomás. Eh, y ha tenido muy buen recibimiento, ¿no? Como es algo que aparentemente inició como una discusión en la pandemia entre Carlos Bortoni y yo, y se hizo esta propuesta un tanto atípica sobre estos textos. Y bueno, no sé si me quieras preguntar algo de síndrome de ¿No? Astier o me voy ¿No? con el que sigue. Nos vamos con el que sigue y ahorita regresamos. Okay. Bueno, el otro es Río en 6 tiempos. Esta traducción salió a principios de este año y esta la hicimos con la beca Brazilian Publishers para la traducción. Y es un autor eh, muy particular, brasileño. Es un libro sci-fi sobre Río de Janeiro. Todo gira en torno a Río de Janeiro. Entonces, a mí siempre me ha intrigado como toda qué es el ser carioca o qué es ser brasileño, ¿no? Ujú. Y de esto trata este libro, ¿no? Con todos los arquetipos de la ciudad, pero va desde la época virreinal hasta el año 2050. Entonces hay como toda una exploración de cómo evolucionan estos personajes. No son los mismos personajes, pero son personajes durante el tiempo y se puede identificar una voz, ¿no? En uno de los personajes que parece que aparece ahí en todos los cuentos, pero también podría ser la voz del narrador. Eso se deja a la imaginación del lector. El autor es Alexandre Costolias, es brasileño y la historia como que me llamó más la atención es y que fue la más compleja de traducir,
es la que se refiere a los tiempos futuristas, ¿no? Cómo han cambiado las relaciones humanas, qué pasó con la geografía de Río. Termina uno siendo experto en la geografía de Río de Janeiro después de leer este libro, porque realmente te habla de la vida cultural, de los pequeños sitios que son muy particulares en Río de Janeiro. Entonces es una lectura que se disfruta, que es ligera y que tiene una voz también que a lo mejor ya está en extinción en términos literarios, ¿no? Porque es una voz masculina que tiene como cierta visión sobre las relaciones entre hombres y mujeres, que ya no es, digamos, tan políticamente correcto en la actualidad. Y tiene algunas heroínas también en las historias, pero sí podríamos decir que en ese sentido es como un autor que a lo mejor en algunos años ya va a estar en extinción, ¿no? En términos de que ya no van a escribir desde ahí los autores. ¿Y qué otra novedad tengo? El de Hermes Millán Redín, que no tengo aquí el libro impreso ahora en mi casa, pero que lo pueden consultar ahí en la página de www.abismoseditorial.com. Este es un libro de un psicoanalista uruguayo que vive en Tijuana, cosa que es muy extraña, ¿no? Que Si un psicoanalista. si te parece, voy a proyectar la página editorial para que Sí, estemos en contacto. En la parte del contexto, sí, entonces aquí ya tenemos la página de la editorial. Bueno, iniciamos aquí, Abismos Casa Editorial, y acá iniciamos un diplomado en edición. Me imagino que va avanzado. Y bueno, aquí están los primeros de novedades. Este, Aquí está el que nos acabas de mencionar, el síndrome de Astier. No sé, podemos ir hacia adelante para algunos otros títulos. Eh, sí, los que son novedades son los tres primeros, que sería La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis, que es el que te estaba comentando de Hermes Millán Redín. Ujú. El libro rojito con una ilustración de Shakespeare Vamos a entrar perdón, a Freud vestido de Shakespeare, que ujú. es una ilustración de una ilustradora argentina. Ya, Y esta es una tesis postdoctoral de Hermes Millán Redín eh, sobre cómo la poesía puede aplicarse al psicoanálisis. Fíjate, es una visión o un dispositivo de análisis bastante novedoso, porque no es aplicarle psicoanálisis a la poesía, sino al revés, la poesía aplicada al psicoanálisis. Y es muy curioso que lo proponga un psicoanalista como Hermes, que ha fundado la primera escuela de psicoanalistas en Tijuana, que es bastante peculiar. el concepto también me imagino, ¿solo está en digital de momento o hay también en versión Está en impresa? impreso, todos están en impreso y digital. Es que en esa primera línea de la página solo aparecen los digitales, y en la segunda línea son impresos. Y Perfecto. aparece entonces pueden adquirirlo en su versión digital ahí o impresa. Ah, ok. Entonces esta es la primera línea con, en este caso, para la parte de los digitales, acá tenemos los impresos, acá está el costo de impreso. Sí, ese es el otro texto que se me hace muy interesante también, digo, sobre todo porque uno tendería a decir más bien poesía hacia el psicoanálisis, no al revés, ¿no? Exacto. Efectivamente, ok, entonces, y bueno, del que ya nos mencionaste hace un momento, síndrome de Astier, que es que tenemos aquí, este bloque, es otro, en este caso de tus novedades, y de aquí mismo, ¿qué otros podemos, por ejemplo, Ruinas de la Casa? Esto es una Sí. preventa, me dice aquí. Sí, es esta en versión impresa. No le ponemos venta hasta que ya nos llegó a Baja California, pero justo hoy salen de la Ciudad de México. Esta es una coedición que hicimos con la UNAM en la convocatoria de coeditores del libro UNAM. Se llama Las Ruinas de la Casa. Ujú, Es un juego ahí un poco en el título, que puede sonar como las ruinas de la casa, pero en este caso se refiere al hecho de cazar. claro. Y bueno, Alfredo Leal es un autor mexicano eh, bastante literario. El libro es de corte experimental en ciertos sentidos, pero cuenta una historia
casi casi de detectives, porque ocurre un feminicidio de una chava joven y una norteamericana se involucra en esta investigación. Entonces es un registro de cómo ocurre ese asesinato, ese feminicidio, y además tiene un juego literario muy particular que cualquiera que sea fan de la literatura mexicana reciente, es decir, de unos 15 años para acá, va a encontrar realmente una apuesta muy, muy interesante de crítica literaria. Entonces, este también se los recomiendo. Ahorita como está en preventa, está un poco más barato de lo que lo van a encontrar en los outlets de venta, pero se van a ahorrar un dinero al pedirlo en la preventa y les llega como en 10 días hábiles, pero también fue un esfuerzo en conjunto con la UNAM, con publicaciones de la UNAM. Y tengo ahí también el de Colshin, la Semana Santa Pima. Este es de mi colección, que es una de mis colecciones favoritas, que es la de Antropología o Estudios Culturales, y es de un antropólogo que se llama Andrés Oseguera Montiel. Y es un estudio sobre cómo celebran la Semana Santa Pima, con un registro etnográfico y fotográfico que hace el mismo autor. Y creo que es un trabajo bastante, es académico, pero también lo puede leer cualquiera que sea aficionado a la antropología. Y ese también lo tenemos ya disponible en versión, este está solamente en versión impresa. Y Journeyman, este libro, fíjate que se ha vendido bastante, este ya está a la venta completamente y está en Gandhi, en Sanborns, en Sótano, en Amazon. Este es un libro que ganó el premio de cuento más prestigioso, que es el Gilberto Owen, y relata a estos personajes que muchas veces no volteamos a ver o que no son considerados como héroes y tampoco como antihéroes, porque luego hay una tendencia en la literatura a escribir sobre los antihéroes y los que son malvados, malditos. Aquí Luis Miguel Estrada escribe sobre los oficinistas, aquellos personajes que son más bien grises y que de todas formas le dan una pelea a la vida. En la portada aparece un hombre con un traje de oficinista, pero tiene unos guantes de box. Y Luis Miguel es boxeador también. Lo hace como hobby, o sea, como deporte. Y digamos que es una metáfora de los personajes involucrados en este libro que te llevan por los entresijos de esos. Hay un cuento que se llama Infiernillo, que es como el más popular y que retrata de nueva cuenta a estos personajes que a lo mejor uno de primera instancia no consideraría heroicos, pero que tienen unas vidas que a lo mejor vale la pena retratar. Y creo que es un libro bastante bien escrito y muy cuidado, bastante logrado. Muy bien. Sí, bueno, estábamos viendo aquí en el catálogo porque es interesante, están buscando aquí material para la lectura. Tenemos un viejo conocido que es Polvo en el reloj de arena. No sé si nos platicas tantito de este texto. Yo recuerdo haber escuchado algo de Sí, él. Polvo en el reloj de arena salió en la última fil a la que fui porque después vino la pandemia y se quedó un poco ahí estancados de estos libros que no envejecen, creo yo, que no son novedades, que son libros que uno puede seguir leyendo. Es una traducción que se hizo directamente del letón, lo hizo una traductora que se llama Agni Hanka, que por cierto creo que vive en Puebla, y lo tradujo directamente del letón al español. Es una traducción muy, muy bien, bien cuidada. Y bueno, este libro a mí me encantó porque es sobre la Letonia en su transición a salir de la era soviética. Y esto lo lleva a través de diversos personajes que son un periodista frustrado que está vencido por el vicio de las drogas y un sacerdote protestante que lo llevan a un gulag. Ahora, no es una tipo de literatura súper dramática, ¿no? Porque eso me llamaba mucho la atención, que la historia era muy contenida en términos de que no vendía ninguna
como, no quiero usar esa definición, pero no la que se me está ocurriendo, porque es una definición muy gringa, ¿no? Que le llaman el trauma porn, ¿no? Creo que lo que hacía lo hace de una manera muy poco sensacionalista y literariamente logrado. El autor es Arnold Junse, es un filólogo letón que dirige un canal de televisión, perdón, es conductor y productor en un canal de televisión que es como el equivalente al canal de 22 ahí en Letonia. Y esta novela es realmente, a mí me gusta mucho, es preciosa. Y tiene estos personajes que dices, bueno, qué interesante conocer historias del día a día de esa Letonia invadida por los soviéticos. Y no hay ningún discurso ideológico, ¿no? En la novela, lo cual lo hace más interesante. Ah, claro. Sí, bueno, me imagino aquí también tenemos algunos otros acá bueno, que aparecen. No sé si quisieras poner alguno, por ejemplo, Helgaba. Sí, Helgaba es otro libro letón que hicimos con la plataforma Latin Literature. Y este libro ganó el Premio Europeo de Literatura en el 2014, creo, y después se hizo una película. Está en versión impresa y digital. Fue la verdad un trabajo muy arduo de edición. Digo, siempre termino hablando de edición, ¿no? Pero eh, era un libro muy popular, se tradujo del inglés al español. Eh, una primera versión no necesitó correcciones y ahorita circula una edición corregida, bastante cuidada. Y bueno, es sobre, como lo dice la portada, es sobre la época del punk y del grunge en los años 90. Entonces aquí es un periodo histórico distinto al de Arnold Junse, porque Arnold Junse está hablando de antes de que se liberaran de los soviéticos, y Hannes Honevs, que es el autor de esta novela, lo que habla es de la época de los chavos que crecieron en los 90 y que ahora pues ya somos adultos, ¿no? Que ya estamos más adultos que ya dejamos de ser jóvenes, honestamente. Y es esta infancia, ¿no? Rodeado de la música del metal y cómo eso era un acto de rebeldía, pero también una rebeldía muy inocente. Entonces, esa novela es interesante en el sentido. Ya a lo mejor los más jóvenes que seguramente ven estas presentaciones, pues lo van a ver como un documento también histórico, aunque yo lo vea como un diario, ¿no? De la vida del autor. Ajá, aquí, bueno, encontramos uno que se llama Novedad Chaira. Sí, de hecho este sí lo tengo aquí. Por Es eso pequeño, por eso me llama. chairo, pequeño chairo ilustrado. Es de Ramiro Padilla Tondo. Es un libro ideológico de este autor que hace un compendio de cómo contestar sobre ciertas preguntas en redes sociales a partir de cierta postura política, ¿no? Entonces, no es un libro crítico, sino más bien celebratorio de los chairos, que es un nuevo personaje que surge en los últimos 6 años, ¿no? De nuestra vida pública. Entonces, bueno, hay a quien le podría interesar el título. Sí, me imagino que hay muchos este, no, con esa posibilidad. Y bueno, algunos otros, bueno, están marcados como novedades, pero tal vez podrían ser los que se fueron, los que llegaron, por ejemplo, que estemos acá, Contra el Silencio, No me quedaré. No sé si quieres elegir alguno de estos tres para hacernos una breve reseña. Pues mira, sí, los que se fueron, los que llegaron de Javier Cravioto Padilla, es un poeta que es filósofo y ya ves que es como muy interesante siempre lo que proponen los filósofos en términos de poesía, ¿no? Porque a veces gana el filósofo en el ejercicio de la escritura, ¿no? Entonces es un poemario personal del autor que es sobre la nostalgia y sobre una noción como de aquello que se perdió y que no se puede recuperar y de lo que queda, ¿no? Es como una remembranza de lo que nos queda de lo vivido. En ese sentido se me hace que es un poco nostálgico.
Y el otro, si quieres, te comento algo rápido de Claro, la claro. autora Asbel Hernández, Ujú. que tiene Contra el Silencio y No me quedaré. Estas ya no son novedades, después del Chairo ya no tienen la marca de novedad, pero esta autora está por sacar ahorita un libro sobre maternidades, que Ah, es ok, muy bien. sobre las maternidades, la maternidad crítica, por decirlo de alguna manera. Todas las historias de Asbel son con personajes femeninos. En el caso de Contra el Silencio No me quedaré, es un diálogo que mantiene a partir de, es una historia casi personal. Eh, hay también una exploración de la pareja, ¿no? Cómo se dan las rupturas de pareja y cómo lo femenino juega ahí, qué rol juega, ¿no? En esta... pues en este desastre que queda después de que se acaba una relación. Ujú. Trata temas que a lo mejor durante algún tiempo la literatura escrita por mujeres no quiso tocar, ¿no? Ya. Y ella lo hace en estas dos novelas. No me quedaré contra el silencio. Ella es psicoanalista de profesión, pero es una escritora con bastante oficio. Entonces, bueno, ya luego, si quieres, me invitas a hablar cuando ya tengamos impreso el libro sobre las maternidades, que se llama Te comeré el corazón. Ah, sí, Entonces, bueno, por supuesto. De hecho, dentro del programa está la idea de que tengamos otro tipo de textos, ¿no? Aquí a los que nos están viendo, aquí por el canal de YouTube o por el circuito cerrado de La Salle, eh, vamos a presentar aquí de Abismos a Juan Luis de la Mora, con bueno, tengo su texto que es Pensar la nada. Y bueno, para los que van a verlo por el sistema cerrado, me parece que vamos a tener alguna promoción del libro en línea el día de la presentación. Siddhartha, si nos comentas. sí, ese día es el día de la presentación, nos vamos a poner guapos y les vamos a dar el 20% de descuento a todos los que quieran comprar el libro, ya sea directamente ahí por mensaje o en la página de internet, para que Perfecto. se animen y tengan el texto. También de ese tengo ahí el libro en el centro de la mesa, porque lo estaba revisando recientemente. Entonces, sí, ese es un texto, es un libro que también aprecio mucho, porque es teórico y trata de, digamos, desentrañar, ¿no? Todo el tema de la adicción a partir de un discurso posmoderno, psicoanalítico. Ah, correcto. Sí, me parece muy bien. Bueno, aquí es una cápsula, estas son un poquito más cortas porque son precisamente las novedades de distintos tipos editoriales. Le damos las gracias a Siddhartha por conversar con nosotros y con mucho gusto esperamos las novedades aquí de la editorial. Muchas gracias por este espacio y ojalá y se animen a leer alguno de los libros que presentamos hoy. Gracias.